Muy buenos días. Como muchos sabrán, la ciudad de Alepo ha sido finalmente liberada por el ejército sirio después de buen tiempo de estar parcial o en algún momento totalmente ocupada por fuerzas del grupo musulmán terrorista Estado Islámico. Alepo era una de esas ciudades donde vivían y aún viven muchos cristianos de esa importante minoría cristiana ortodoxa siria, seguidores de un cristianismo muy antiguo de raíz monofisita, como también los hay, por ejemplo, llamados coptos en Egipto, y hay, bueno, muchos cristianos que lamentablemente recién están siendo conocidos por la mayoría de Occidente a causa de estos terribles acontecimientos de persecución musulmana en las últimas 2 décadas principalmente, aunque son persecuciones que desde la invasión musulmana de esas regiones en los siglos octavo y noveno se vienen dando con cierta periodicidad, no es algo nuevo. Bueno, lo cierto es que hay una gran noticia junto a esto. El primer árbol de Navidad después de 5 años de ocupación en Alepo ha sido construido para estas Navidades. La comunidad cristiana celebra, sin embargo, con algo de temor, ya que al poco de haberse construido ese árbol se escuchó una explosión a no demasiados metros del lugar. Le parece que las fuerzas del mal, encarnadas en estos grupos terroristas musulmanes, no se dan por vencidas tan fácilmente. Lamentablemente el error es muchas veces muy difícil de erradicar, sobre todo cuando utiliza la violencia como arma. En estas Navidades quisiera orar y quisiera que ustedes me acompañen en oración por esos hermanos nuestros, muchas veces desconocidos, muchas veces injustamente olvidados, porque ellos son los cristianos más vulnerables y además son aquellos en los que primero se sembró la semilla de nuestra fe. Si no fuera por ellos, el resto del mundo jamás hubiera conocido el mensaje cristiano. Ellos resisten hasta ahora. Aquí a Perú el mensaje cristiano llegó del siglo XVI en adelante. En el caso de ellos, muchos de sus antepasados seguramente conocieron de primera mano mediante los apóstoles, incluso quién sabe a través del mismo Jesús, el mensaje que hoy millones, miles de millones de personas alrededor del mundo compartimos y que ha cambiado positivamente nuestras vidas. Asimismo, no solo en Alepo, también en Bagdeda y en otros pueblos situados bastante cerca de Mosul, en Irak, se construyen árboles de Navidad en medio del paisaje desolador, en medio de la destrucción que ha dejado el Estado Islámico. La fe no se pierde a pesar de las circunstancias tan poco favorables. Y esto nos mueve a reflexión. Muchas veces en Occidente las autoridades descreídas, las autoridades de izquierda, comunistas y otras, optan por retirar los belenes, prohibir los nacimientos, prohibir los símbolos religiosos, específicamente los cristianos, en escuelas, en ayuntamientos y en otros lugares públicos, con la excusa de no ofender a las minorías que casi siempre son ateos o musulmanes. Una delicadeza que no se toman los musulmanes o los ateos en los lugares donde son mayorías, sobre todo los musulmanes. Me refiero, al decir ateos, me refiero por ejemplo a China y otros lugares donde hay en mayor o menor medida persecución hacia cristianos, ¿no? Ni qué decir Corea del Norte. Eh, en realidad esto es una ofensiva contra las raíces cristianas de Europa y de Occidente en general. El problema es cuando muchos de nosotros cristianos de a pie nos dejamos convencer por esas ideologías, por esas maneras de pensar que van contra lo más hermoso que tiene un ser humano, que es la esperanza de la fe cristiana. Cuando nos tiente querer unirnos a estas modas mundanas, debemos pensar que hay millones de cristianos que viven y son capaces de dar la vida alrededor del mundo, en África, en Medio Oriente, últimamente incluso también en Europa, gracias a la oleada de migrantes musulmanes. Muchos cristianos que son capaces de dar la vida antes que renegar de su fe en Cristo. Cuando desprecies los símbolos cristianos, cuando te burles de la fecha de la Navidad, puedes pensar que te estás burlando también de la vida de millones de personas que se la juegan por seguir creyendo e incluso difundiendo el mensaje que cambió sus vidas y que inició un día, quizá no en la fecha de hoy, pero de que ocurrió hace alrededor de 2000 años, en los cuales el Hijo de Dios decidió hacerse uno como nosotros y habitar entre nosotros
aunque en su tiempo no lo conocieron, pero ahora nosotros damos testimonio de la veracidad de, de su divinidad y de la esperanza que ha despertado y que partió en dos la historia, de creídos y de descreídos, pero ha sido el acontecimiento más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad. El de un Dios que por amor hacia sus hijos decide hacerse uno de ellos, vivir sus mismos pesares, ser igual a ellos en todo excepto en el pecado, incluso sufrir la más infamante y dolorosa de las muertes para demostrarnos que hay una vida más allá de ese velo de oscuridad que muchas veces es la muerte, ¿no? Tengamos fe, Dios los bendiga, hagamos una oración por nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo. Y estas imágenes que están viendo de fondo corresponden a cómo se alzó el árbol de Navidad en Bagdad, a pocos kilómetros de Mosul, la autoproclamada capital del terrorista Estado Islámico. Oremos por todos esos hermanos, unámonos a su alegría y gritemos: Cristo vive, gracias Señor por hacerte uno de nosotros, por siempre cuidarnos y por despertar en nosotros la esperanza. Feliz Navidad para todos. خلي خريطة صارت له ما قدم خد كده خير ايه بقى بس ده فلاش